Este día inicia una conferencia interesantísima para el Instituto Nacional de Salud y para el Sistema Nacional de Salud, como parte de las actividades de capacitación virtual en este momento de la pandemia. Consideramos muy importante este tipo de actividades. Quiero darle paso y la bienvenida al doctor Jorge Alejandro Michel, quien es nuestro ponente, y a la licenciada Elisa Gamero, quien es una delegada del despacho de la primera dama, una colaboradora del despacho de la primera dama, quien tiene unas palabras para el doctor Michel y para la audiencia. Adelante, licenciada Gamero. Pues muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos y todas. Como les decía al inicio, voy a proceder a cerrar la cámara porque estoy teniendo problemas de conectividad, pero quería saludarlos a todo color antes de poder dirigirme a todos ustedes. Así que gracias por este espacio. Como les estaba compartiendo y comentando, desde el despacho de la primera dama, el trabajo desde el día 1 pues ha estado enfocado y, digamos, definitivamente trabajando con sectores de la academia y organizaciones e instituciones públicas y privadas para desarrollar una política que va desde los 0 a los 7 años, buscando el desarrollo pleno de la primera infancia. A esta política nosotros le llamamos Crecer Juntos. Crecer Juntos es una política que se nutre de evidencia científica, de buenas prácticas, de conocimientos, de experiencias. Y esto pues nos ayuda a diseñar e implementar acciones pertinentes y eficientes. Como les decía, el instituto realmente aquí es donde juega un rol sumamente clave, no solo generando investigaciones y espacios de discusión, sino que también conferencias como estas. El instituto para nosotros es un brazo académico y científico del Sistema Nacional Integrado de Salud y estamos muy agradecidos en tener espacios de cultura de aprendizaje continuo. Muchas gracias, doctora Sandoval, infinitas por las diferentes gestiones que ha hecho, no solo para esta conferencia, sino que las que sabemos que están por venir. Esta iniciativa de aprendizaje que ha estado liderada por la doctora Sandoval nos van preparando diferentes temas que van ampliando y dando soporte a lo que nosotros hemos también venido encontrando como las principales evidencias de riesgos, causas y efectos que se tienen en la primera infancia. Y este día contamos con la participación del doctor Jorge Michel, al que le agradecemos infinitamente que desde su experiencia en reproducción humana este día nos vaya a ampliar los conocimientos. Muchas gracias por aceptar esta invitación y esperamos que esta sea una de las muchas veces que vamos a contar con su participación en este tipo de espacios. Estamos seguros y seguras como despacho de la primera dama que solo aprendiendo y actualizando nuestros conocimientos y trabajando unidos, aseguraremos un presente con las condiciones de salud idóneas, con una atención de calidad en ambientes cariñosos, sensibles y respetuosos. Nuestra invitación este día es que empecemos ahora, desde el principio, y aseguremos juntos futuros más brillantes para nuestro país. Muchas gracias, licenciada Gamero. De verdad es un gusto enorme que el Instituto Nacional de Salud, ente rector de la investigación y brazo científico del Ministerio de Salud, sea un colaborador del despacho de la primera dama en esta gestión tan humanizada y tan al servicio de la sociedad salvadoreña. Quiero saludarles a todos, desearles una buena tarde, agradecerle por esta presencia y este interés tan genuino de la primera dama de ayudar desde la primera infancia a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Estamos, como decía, iniciando una interesante conferencia como parte de todas estas actividades virtuales que hemos estado desarrollando a lo largo de la pandemia, como un compromiso con la formación y la capacitación del personal de salud. El instituto ha desarrollado y continúa desarrollando iniciativas para fortalecer las competencias del personal a través de convenios con universidades y gestiones con especialistas internacionales como el ponente que hoy nos visita de forma virtual. Son esfuerzos que logramos con los diferentes apoyos desde el Ministerio y de forma intersectorial a través de nuestras unidades de gobernanza, nuestro departamento de gobernanza y gestión del conocimiento y de la unidad de investigación. Como saben ustedes, el Ministerio de Salud ha priorizado por carga de enfermedad la agenda de investigación
y los puntos de discusión en foros académicos acerca del quehacer en salud en el país. Consideramos que priorizar las intervenciones para fomentar un desarrollo fetal óptimo que deba garantizar que las madres y sus hijos reciban una correcta atención en salud básica y que permitan un desarrollo de un embarazo de forma normal, así como el amamantamiento y el acompañamiento adecuado de la madre durante el primer año de vida, son fundamentales para disminuir la susceptibilidad de los niños en un neurodesarrollo que no sea el óptimo y en un desarrollo personal adecuado. El tema que hoy tenemos y el ponente que hoy nos va a hablar con mucha alegría, pero también con mucho respeto, les presento a nuestro conferencista. Se trata del doctor Jorge Michel, un amigo muy querido, un colega, graduado de la Universidad de Guadalajara, México, quien es máster en reproducción humana de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en ginecología y obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social y certificado por el Consejo de Ginecología y Obstetricia de México. Nuestro ponente, dentro de sus actividades profesionales, es un médico del Departamento de Reproducción Humana en el Hospital Universitario La Fe Valencia, de Valencia, España, y es director general de Ser Fertil. En actividades docentes es catedrático de la Escuela de Medicina, coordinador de prácticas profesionales de la carrera de la Universidad de Guadalajara, La Mar, y es jefe de enseñanza del Hospital Terranova, así como profesor en diferentes cursos de actualización. Producciones científicas también tiene y ha desarrollado investigaciones como las indicaciones de cesárea en el servicio de urgencia de tococirugía de un hospital de Guadalajara, también en fertilización in vitro e inyección intracitoplasmática, tiene experiencia en un centro en México y tiene publicaciones de artículos científicos como influencia de la proporción del ICSI en un programa de reproducción asistida. Quiero agradecerles a todos por su compañía, recordarles que tienen que mantener sus salidas de video y audio apagadas y a quienes no puedan acceder a esta plataforma, también pueden seguirnos por Facebook. Agradezco desde ya al doctor Michel su amable deferencia de prepararnos esta conferencia tan interesante y decirle que es bienvenido a El Salvador tan pronto la pandemia nos permita viajar y encontrarnos de nuevo como lo hemos hecho desde hace ya bastantes años. Querido amigo, bienvenido y te cedo el micrófono. Listo. Bueno, pues es un gusto recibir esta invitación. Es un honor el estar compartiendo con ustedes una situación que creo que a nivel mundial nos debe de preocupar. Creo que es muy importante lo que ya mencionaba mi amiga Xochitl en relación a lo que podemos hacer en la primera infancia. Es un programa muy, muy interesante que ustedes tienen. Quiero felicitar a El Salvador como país porque se está preocupando por el futuro de sus niños y yo creo que tenemos que trabajar en esa parte juntos de la mano y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Xochitl, como decía, somos amigos ya de hace mucho tiempo y bueno, pues es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo esta conferencia. Vamos a platicar acerca entonces de lo que es el proceso de la programación fetal. Es muy importante y va en base a todo esto que ya se platicaba. Es muy importante considerar todo el proceso relacionado a lo que sería el patrón que puede haber de salud y enfermedad. Todo esto puede estar influenciado desde el punto de vista genético, puede estar influenciado por el punto de vista epigenético y obviamente también relacionado con los temas ambientales que podemos enfrentar. La epigenética entonces es como tal el estudio de los cambios heredables de la expresión de los genes que se van a presentar sin modificación de la secuencia del ADN. Esto normalmente va a estar relacionado con
una fuerte relación va a tener con lo que sería la nutrición temprana. Y aquí es donde tiene inferencia esta temática, porque obviamente estamos hablando de que si no empezamos desde las embarazadas, desde preparar a la mujer que se va a embarazar para poderle dar una buena oportunidad a ese bebé que está por venir o que se está planeando, pues podemos llevar a tener muchas problemáticas que actualmente estamos viviendo como países dentro de la salud pública. Es importante pensar que si nosotros preparamos adecuadamente a las pacientes que se van a embarazar, podemos tener un impacto a largo plazo en el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, pues sabemos que al final uno de los grandes asuntos de la nutrigenómica es cómo la expresión de los genes puede ser dependiente y regulada por los nutrientes. Los nutrientes tienen alguna traducción en señales y del metabolismo que nos va a hacer que los genes se expresen de tal o cual manera. Y aquí, sobre todo, los nutrientes pueden estar involucrados en esta relación con los genes, con lo cual se puede realizar o se puede llevar a tener procesos como la metilación del ADN, la modificación de histonas y AR no codificantes. Esto induce como tal cambios en la expresión génica sin cambios en la secuencia del ADN. Esto es, no va a haber ningún cambio pues en el ADN, pero ¿qué implica esto? Esto implica que son procesos que están involucrados en la diferenciación celular, en la impronta genómica y fenómenos de desarrollo de plasticidad en respuestas a influencias ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿quién empieza con esto? ¿A quién se considera el padre de la programación fetal? Bueno, David Becker, epidemiólogo británico, descubre más o menos o describe como tal la programación fetal a mediados de los 80s. Y la hipótesis que él tiene es la interacción entre los factores genéticos y ambientales para determinar el crecimiento y la susceptibilidad de enfermedades en la vida adulta. Investigó, por ejemplo, la asociación que existe entre el bajo peso al nacimiento y el aumento de riesgo de patología coronaria en la vida adulta. Como sabemos, los infartos o la enfermedad coronaria representa uno de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y esto, bueno, lo vieron desde procesos históricamente como la hambruna en Holanda en principios de los 40, como la gente que vivió esa etapa de la hambruna cuando nacieron en ese año, cómo había o cómo existió a lo largo del tiempo muertes prematuras y había más enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, con esta observación que se hizo, empezó a tener fuerza todo lo que va relacionado a lo que sería la programación fetal. Entonces, la programación fetal nos permite, por medio de la revolución epigenética, tener una oportunidad de que puedan hacer ese bebé más sano y darle desde que está en el vientre de su mamá, desde que está en el útero, darle una oportunidad para que pueda tener una buena infancia y pueda tener, en esta parte que estamos hablando, pueda tener una infancia sana, pero a la vez tener la oportunidad de tener una etapa adulta que también deba de tener menor riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Podemos tener ambientes fetales adversos. Este ambiente fetal adverso puede estar o va a generar una modificación de la expresión genética y estos cambios epigenéticos que nos van a generar alteraciones permanentes que se heredan de una generación a otra. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque no nada más va a afectar, la mamá no nada más afecta si no se nutre adecuadamente antes de estar embarazada, si no tiene un peso adecuado, si no tiene una vida que sería la ideal para que pueda tener un embarazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a tener una huella en el bebé, que es el que a largo plazo va a tener una problemática durante su vida adulta, pero ojo, puede brincar a la otra generación y darle la temática de también desarrollar a sus hijos o a sus hijas, puedan desarrollar también una enfermedad crónico-degenerativa y esto transmitirlo generación tras generación. Y esto, bueno, pueden ser obviamente modificables por factores ambientales. ¿Qué es lo que pasa o dónde se da? Bueno, hay que recordar que los genes, muchos de los genes pueden estar en la parte, muchos nosotros tener genes que codifican para tal o cual enfermedad, pero estos pueden estar, diríamos coloquialmente, apagados. Y dependiendo de qué es lo que pase ambientalmente o cómo estemos expuestos en un ambiente adverso desde la parte fetal, podemos encontrar que estos genes se pueden activar
o se pueden encender y desarrollar alguna de las enfermedades. Hablando de histonas, cuando vamos a activar un gen sería la acetilación y la desacetilación sería la represión. Y la metilación también sería la represión de este gen. Y hablando del DNA, cuando está metilado hablamos de represión y cuando se desmetila estamos hablando de lo que sería la activación de este gen que puede codificar para enfermedades crónico-degenerativas, como ya lo mencioné. ¿Cuáles son los periodos críticos vulnerables para alteraciones fisiológicas o estructurales en lo que sería el bebé o la bebé que está programándose para nacer? Bueno, esto puede ir desde la ovulación de la mujer, podemos tener problemas a nivel de la ovulación, por eso es que tenemos que empezar desde la programación de nosotros, enseñar a nuestras pacientes que tienen que programar sus embarazos. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos en México, tenemos la estadística de que el 70% de las parejas no planea sus embarazos. Ojo, no quiere decir que no lo quieran, simple y sencillamente no lo planean. Llega y dicen, bueno, ya llegó, está bien, nos lo mandó Dios, la naturaleza, como ustedes le quieran llamar, pero al final no hay una planeación y a lo mejor entran muchas de las pacientes con sobrepeso o con desnutrición y esto genera alteraciones desde la ovulación, a nivel de la fecundación, a nivel del blastocisto, que estamos hablando del quinto o sexto día de vida fetal, el desarrollo placentario, diferenciación y en la organogénesis, crecimiento fetal y postnatal temprano, que todo esto nos lleva a que sea vulnerable ese niño o esa niña que está en el vientre de su mamá y a la larga que están haciendo y que puede representar alguna enfermedad para ellos. Sabemos que tenemos un medio ambiente en la vida temprana prenatal y esto, bueno, si nosotros le prevenimos a la mujer con la toma de ácido fólico, con una alimentación adecuada, con que haga ejercicio, con que no tenga sobrepeso, tener una mejor oportunidad para esos bebés. ¿Qué efecto tiene? Bueno, si tenemos un efecto adverso o si tenemos como tal un macroambiente, podríamos decirlo, tenemos programación de riesgo en la enfermedad, en enfermedades en la vida adulta, como podría ser la obesidad, como podría ser la diabetes, como podría ser el síndrome metabólico, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas y trastornos neurológicos. Y esto sobre todo, bueno, pues nos puede ayudar con prevenciones tempranas, puede ayudar a que tengamos un efecto donde podamos modificar o podamos dar una mejor oportunidad para estos bebés. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues experiencias de nutrición temprana, si tenemos desnutrición, nutrientes que tengan una nutrición con nutrientes óptimos o el ambiente, nos va a dar un fenotipo de riesgo, sobre todo para obesidad, para hipertensión y para resistencia a la insulina. Y esto, bueno, en el inicio de la etapa de la enfermedad en el adulto, pues va a relacionarse con enfermedad cardiovascular, diabetes, síndrome metabólico y bueno, todo esto es lo que nosotros llamamos una programación, un imprinting, que es una huella que está dejando la mamá a ese bebé y que le está dando tal vez una predisposición a tener este tipo de enfermedades. Y aquí podemos ver, bueno, pues el genotipo de los padres, que es algo que ya nosotros no podemos cambiar porque es lo que genéticamente ya entra en los padres, pero ojo, los factores ambientales, ¿cómo lo modifican? Entonces, en esta parte nos genera un fenotipo que sería el fenotipo materno-fetal, y bueno, todo esto, los factores placentarios, endocrinos y metabólicos, y nos va a dar un fenotipo neonatal, lo cual nos puede llevar a tener la problemática que ya les platicaba. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues si no tenemos ninguna intervención, si tenemos o dejamos que llegue de manera, que esto tenga un ambiente fetal adverso, bueno, pues va a tener toda la problemática que estamos enfrentando actualmente con la vida adulta de enfermedades crónico-degenerativas. También es importante considerar situaciones que se han estudiado últimamente y que se han publicado. Esta es una publicación que está en la Gaceta Médica de México de hace 2 años, cómo las alteraciones del sueño durante la gestación puede también tener afección a nivel de la programación fetal. El sueño sabemos que es un proceso que es activo y regulado para conservar la salud y el bienestar en general de las personas. Mantiene activo el metabolismo, mantiene una restauración de los tejidos, consolidación de la memoria y un balance homeostático general.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, si tenemos una alteración en el tiempo total del sueño, esto es que tenemos disminuido ese tiempo total del sueño, pues repercute como en el mantenimiento de actividades fisiológicas, afecta a la salud física, mental e interacción social. ¿Cuántas veces no hemos visto que gente que está desvelada llega de malas a lo mejor al trabajo? Imagínense todo lo que podría pasar si ya es crónico cuando está embarazada la mujer, ¿no? Entonces, durante el embarazo, el fenómeno se favorece el fenómeno de programación metabólica, y esto es un ambiente estresante que tiene repercusiones a largo plazo también en la vida adulta. Fíjense lo trascendente entonces que representa que la mujer embarazada se cuide para que esos bebés puedan ser más sanos. Sabemos que la melatonina tiene un factor importante en el proceso de la regulación del sueño, y esto, bueno, de alguna manera es producida por la madre, se transporta fácilmente por la placenta tanto al feto y tiene relaciones con niveles en sangre fetal. ¿Esto qué pasa? Bueno, si el tiempo total de sueño aumenta en el primer trimestre, debe de aumentar en el primer trimestre. Si hay alteraciones del sueño, no se está llevando adecuadamente esto, bueno, pues vamos a tener impacto en la calidad y en la cantidad de lo que sería la melatonina, y tendremos, por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas, un despertar nocturno, son pacientes que no pueden dormir adecuadamente, y bueno, pues esto genera cambios hormonales en progesterona, en estrógeno, y bueno, pues altera cortisol, altera prolactina, y todo esto pues nos lleva a un círculo vicioso para tener en un proceso una disfunción placentaria porque la melatonina, hay que recordar que también se tiene una contrarresta a la generación de radicales libres de oxígeno, y si esto no se da, bueno, pues tenemos pacientes que pueden tener bajo peso al nacimiento y retardo en el crecimiento intrauterino. Y esto repercute en la vida adulta con obesidad y enfermedades metabólicas que ya habíamos mencionado. Es importante entonces también considerar algo que sabemos que es una pandemia, que es una pandemia infecciosa, sabemos que es una pandemia que sería el síndrome metabólico y la obesidad. El desarrollo prenatal es reconocido como un periodo crítico para las enfermedades, para las etiologías de las enfermedades. Estas enfermedades ocurren cuando no tenemos, como platicábamos, un ambiente prenatal favorable, o sea, quiere decir que si no es favorable, bueno, pues vamos a tener pacientes que a largo plazo van a tener problemas durante su vida en el proceso. Y la programación fetal sugiere que la nutrición materna no balanceada y las alteraciones metabólicas nos van a llevar a tener enfermedades crónicas. Entonces, este tipo de factores, el estado físico-mental de la madre también es sumamente importante, ambiente externo, la actividad física que haga la paciente, los hábitos alimenticios y conductuales. Y esto, bueno, pues nos lleva a tener todo este tipo de problemáticas, y al final se va a generar o se va a representar como una alteración en lo que serían las funciones placentarias. Y aquí podemos ver, esta gráfica está un poco cargada, y básicamente lo que quiero decirles es que tenemos, por un lado, todo lo que representa el factor externo a la madre. Tenemos el factor intrauterino, donde si alguno de estos se va a desequilibrar, vamos a tener una disrupción en el perfil epigenético, lo cual va a afectar a nivel de la programación fetal, reduce cada uno de los procesos, tanto a nivel de las células pancreáticas, el estrés oxidativo, un desbalance hormonal, disfunción endotelial, y representa todo lo que ya habíamos platicado: resistencia a la insulina, sobrenutrición, hipertensión, obesidad, y obviamente todo lo relacionado a lo que sería el síndrome metabólico. ¿Qué pasa en nuestro país? En México, en la última estadística que nosotros tenemos, como situación general, hablamos que en México se reportaron más de 2 millones de nacimientos en 2019, que es la última estadística que tenemos reportada. En el 2018, de las personas de 5 años o más que habitan más o menos en nuestro país, son 7.7 millones que tienen alguna discapacidad. Nacen aproximadamente 100,000 niños con defectos al nacimiento en nuestro país, y si nos apegamos a lo que dice la OMS, donde por ejemplo, bajo peso o hipoxia o asfixia, tendríamos que definirlo también como defectos al nacimiento, y más o menos estamos hablando que para 2019 las muertes en menores de 1 año en nuestro país fue de 22,852. Como ustedes podrán observar, pues estamos hablando de una cantidad muy grande también
de lo que serían la muerte en los niños en el primer año. Y esto yo creo que es muy importante y va con la política de tratar de disminuir esta cantidad de muertes, esta incidencia, esta frecuencia de muertes que estamos viviendo, que azota prácticamente a toda América Latina. Y bueno, con este programa que ustedes tienen del desarrollo de la primera infancia, pues es uno de los factores que ustedes están tratando de disminuir. Y obviamente, pues la prevención como lo que sería la prevención como la solución. Entonces, la mala nutrición, bueno, puede ser de un déficit calórico o una malnutrición en la embarazada. Y esto, bueno, hay que recordar que muchas veces el hecho de que la mujer tenga obesidad no quiere decir que esté bien nutrida, ¿no? Entonces, muchas veces podemos confundir esta parte, sobre todo las pacientes, y es muy importante considerar que esto nos va a llevar a tener durante los procesos ya las enfermedades que habíamos platicado. El peso corporal excesivo, bueno, pues sabemos que va a predisponer también a una obesidad en la infancia y, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias a una resistencia a la insulina. Y desgraciadamente para nosotros como país, pues estamos dentro de los primeros 3 países que tienen obesidad a nivel infantil. Y esto, bueno, pues también el hecho de que la obesidad infantil exista en nuestro país y existe en América Latina, bueno, pues es muy grave porque al final esto representará el futuro de la salud de nuestro país. Es nuestras encuestas nacionales de salud, en la SANUD, que se publicó entre 2018 y 2019, y quiero hacer mención de cómo en 20 años nosotros tenemos la estadística prácticamente del 2000 hasta el 2019. Fíjense cómo la obesidad en este en este tiempo aumentó sin clasificarla como tal. A nivel nacional aumentó el 42.2%. Y en mujeres, que en este caso es las pacientes que se van a embarazar, pues aumentó prácticamente en 30.6%. Y esto es importante también considerar que obesidades grado 3 que no veíamos tan seguido, prácticamente aumentó a nivel nacional con nosotros casi un 100%. Y esto es digno de llamar la atención porque hablar de obesidad grado 3 es hablar de una obesidad mórbida muy severa y cómo está aumentando, cómo se está dando esto, lo cual nos representa que es un problema de salud pública bastante grave. ¿Qué pasa en su país? Bueno, esto agradezco a la doctora Xochitl que me compartió estas estadísticas de ustedes y bueno, quiero hacer mención que también pues tienen prevalencia en obesidad 27.3%, las dislipidemias, la diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas a nivel renal también. Y esto, bueno, nos da la pauta para saber que es un problema que estamos enfrentando continuamente y que nosotros como médicos podemos tener una trascendencia en cambiar esto si nosotros educamos a nuestros pacientes. Es importante también mencionar que esto debemos de ampliamente y con un grado de evidencia importante a nivel estadístico, se debe de aconsejar ampliamente la prescripción de suplementos nutricionales de alta calidad. Esto es tratar de, aparte de la nutrición que nosotros le damos a nuestra paciente o la paciente tenga, hay que darle algún suplemento. ¿Qué pasa con la deficiencia de vitaminas y minerales? Bueno, pues sabemos que nos va a afectar en todo el proceso y hay condiciones que pueden llevar a tener esta deficiencia, como el uso de anticonceptivos, los embarazos sucesivos, la lactancia materna, la pérdida de hierro por sangrado, por ejemplo, menstrual o en el parto, hábitos negativos como tabaco, como alcohol, como drogadicción, las náuseas y el vómito durante el embarazo, que muchas veces decimos, es normal que tengan náuseas y vómito, y a lo mejor no estamos teniendo en cuenta que debemos de suplementar y debemos de cuidar a nuestras pacientes embarazadas para que esto permita que tengamos niños más sanos en casa. Macronutrientes sabemos que son los alimentos que nos van a suministrar básicamente la parte de la energía metabólica, que estos están relacionados con hidratos de carbono, proteínas y grasas, y tenemos los micronutrientes que serían las vitaminas y los oligoelementos. Estos micronutrientes tienen, por ejemplo, zinc, retinol, vitamina D, tienen o actúan sobre la expresión génica y el metabolismo del ADN, por ejemplo, el complejo B, las vitaminas B1, B6, B12,
tienen regulación en el metabolismo energético y en el desarrollo neurológico. Y bueno, podemos ver también algunas situaciones como también un papel en la función inmune y en la viabilidad del proceso celular. Ahora les desglosaré algunas de las cosas más importantes que tenemos y que esto es muy importante también tomarlo en cuenta para este proceso. En la preconcepción, y creo que aquí, y no sé, a lo mejor en algún momento al final de la conferencia, si ustedes tienen el dato, me podrán platicar cuántas pacientes, cuántas parejas de su país realmente programan sus embarazos. Pero fíjense cómo la deficiencia de micronutrientes se ha asociado a altos riesgos de reproducción. Podemos encontrar infertilidad, podemos encontrar defectos estructurales y enfermedades crónicas que serían bastante importantes en este proceso, ¿no? El inicio de diversas puede ser desde las malformaciones y enfermedades que ocurren durante el embarazo, por ejemplo, anormalidades congénitas, óbito, crecimiento fetal alterado, parto pretérmino y la preeclampsia. Aquí tenemos algunas de las funciones de los micronutrientes que ahora desglosaré poco a poco. Esto es bien importante y quiero hacer mención aquí. El ácido fólico, en nuestro país nosotros tenemos una campaña que ya es permanente desde hace mucho tiempo, que por lo menos se recomienda que 3 meses antes de lo que sería la concepción se estén tomando el ácido fólico como suplemento. Sabemos que hasta el 70% de lo que sería los abortos que se pueden prevenir con el uso de ácido fólico, y esto va relacionado a que muchas veces ni siquiera sabemos en qué momento se embarazan las pacientes. Hay que recordar que el ácido fólico tiene un factor importante para el cierre del tubo neural. El cierre del tubo neural hay que recordar que se va a dar entre el día 25 y el día 27 de la gestación, y esto depende de cuál parte estamos hablando del tubo neural. Es importante pensar que más del 50% de las pacientes, cuando acude ya con el proceso del embarazo, que se dio cuenta que está embarazada, normalmente estará por arriba de las 6 semanas de embarazo, con lo cual pues ya tendremos el tubo neural cerrado. El tubo neural que se va a cerrar o que se iba a cerrar, pues prácticamente ya se cerró, y si la paciente no tomó el ácido fólico adecuado o no tenía una reserva adecuada de ácido fólico, pues básicamente puede condenar a su bebé a tener un defecto de tubo neural. La incidencia mundial es 5 a 20 problemas, 5 a 20 por cada 100,000 nacimientos en relación a algunos de los defectos de tubo neural. Y bueno, la recomendación es suplementar de manera preconcepcional más o menos 400 microgramos al día, y en alto riesgo hasta 4 miligramos por día. Yo normalmente les digo a mis pacientes y muchas veces hasta a mis alumnos que el ácido fólico prácticamente debería de estar en nuestra dieta, suplementado sobre todo en las mujeres, porque de alguna manera pues no se van a dar cuenta o no están, muchas veces no se van a dar cuenta cuando se embarazan. ¿Qué es lo que puede tener relación aparte del ácido fólico? Bueno, pues con su déficit puede relacionarse a preeclampsias, abortos, feto pequeño y parálisis gestacional y parto pretérmino. ¿Dónde tenemos la fuente en el alimento? Nosotros podemos verlo en leguminosas, por ejemplo, en frijoles, lentejas, en vegetales de hoja verde, que esto es bastante común, en pan integral, en hígado y cítricos. Pero ojo, se inactiva con el calor y con la cocción. O sea, si nosotros queremos decirle a nuestra paciente aliméntese y busque el ácido fólico en los nutrientes, tendríamos que recomendar que los vegetales de hoja verde pues los coman crudos, si no, de nada nos va a servir que la paciente se llene de vegetales de hoja verde en lo que serían sus dietas. El hierro, que también es muy importante y que seguramente ustedes también batallan, sobre todo, me imagino, en procesos relacionados con lo que serían las anemias por deficiencia de hierro, y sobre todo en comunidades que pudieran estar marginadas. Existe que a nivel de la Organización Mundial de la Salud, una incidencia mundial de anemia en el embarazo puede ser hasta el 41.8%, y la mitad de estas puede ser déficit de hierro. Esto es muy importante porque obviamente pues nos puede llegar a generar complicaciones a largo plazo con las pacientes. El ACOG, el Colegio
Americano de Ginecología Obstetricia no lo recomienda como suplementación de rutina y hay que estar haciendo screening de anemia o hay que estar haciendo la biometría hemática. Sin embargo, en países donde tenemos con mayor frecuencia anemias, pues hay que considerar si se debe de suplementar. La ingesta recomendada más o menos es de 16 a 27 miligramos por día y se debe aumentar la dieta en carnes rojas, vegetales verdes y leguminosas y nueces. Y además vitamina C que nos ayuda a lo que sería el proceso de la absorción. ¿Qué es lo que puede pasar en el feto? Bueno, pues bajo peso, en el bajo peso al nacer, parto pretérmino, déficit cognitivo y pudiera llegar a tener también una muerte infantil. ¿Qué es la problemática que podemos enfrentar? Bueno, pues efectos secundarios del hierro cuando nosotros lo prescribimos, que eso es algo de lo que se queja y que hace que la gente no se apegue, pues el malestar gastrointestinal, el estreñimiento y las náuseas, que esto también debemos de lidiar y tenemos que entender que las pacientes lo pueden enfrentar, por lo cual muchas veces la recomendación, y esto es un artículo que está publicado ya hace algunos años, se puede hacer también intermitente si no tenemos un grupo que sea de alto riesgo y que podemos suplementarlo si podemos lograr demostrar que el hierro está bajo, hacemos una suplementación de hierro en base a 2 o 3 veces por semana y esto tiene menos efectos secundarios y también va a suplementar adecuadamente. Vitamina A, que es una de las vitaminas que está controversial su manejo de rutina también en el proceso del embarazo. Aquí podemos ver dónde lo podemos obtener y sobre todo tiene un papel importante en la embriogénesis. Es muy importante que si llegamos a tener algún lugar donde donde pueda ser endémico la falta de vitamina A, bueno, pues no lo vamos a recomendar como tal de rutina, pero si hay una zona donde existan carencias, se recomienda administrar el suplemento de vitamina A durante el embarazo para prevenir sobre todo ceguera nocturna y evitar el retinol. Vitamina B6, la vitamina B6 que lo podemos ver de manera frecuente, en el feto, si tiene ausencia, puede haber desarrollo neural inadecuado, tiene que ver con la síntesis de neurotransmisores y del metabolismo fetal. Es importante entonces suplementarla adecuadamente, al igual que la vitamina B12, donde la vitamina B12 lo más importante tiene que ver relación o va a tener una relación con la síntesis de ADN y con la replicación celular. Es importante considerar que si tenemos un déficit también de vitamina B12, podemos tener mayor frecuencia de abortos, mayor frecuencia de preeclampsia, anemia macrocítica y fetos con bajo peso al nacer y también algún defecto de tubo neural. Vitamina C, también relacionado o conocido como una de las vitaminas que son antioxidantes, y sabemos que puede tener una ventaja también en lo que sería por ejemplo, la prevención en preeclampsia y sobre todo también, aunque está un poco controvertido, relacionado a la disminución de lo que sería la ruptura prematura de membranas. Vitamina D ha generado hoy por hoy una moda. De hecho, yo creo que ahora con el tema de la pandemia hemos visto, y no sé si lo han notado ustedes, pero nosotros sí, hemos visto que la población, por todo el tema del confinamiento, ha generado una disminución en vitamina D. Hoy por hoy encontramos muchas pacientes que a la hora de hacer la medición de la vitamina D, encontramos que se encuentra con una deficiencia importante de vitamina D. Sabemos que regula esta vitamina D el metabolismo del calcio y del fosfato y que tiene que ver con el hueso. Sin embargo, también es inmunomodulador y también tiene función como tal en el proceso de lo que sería la parte reproductiva. Es importante saber que entre más al norte se encuentra viviendo alguien, pues el riesgo es mucho más alto de tener deficiencia de vitamina D. ¿Qué es lo que pasa en la embarazada? El efecto inmunomodulador se ha relacionado con pérdida gestacional recurrente, se ha relacionado con preeclampsia, con diabetes gestacional, con mayor tasa de cesárea, con parto pretérmino y también con depresión postparto. Yo no sé cuántas depresiones postparto vean ustedes, pero yo creo que la depresión es una enfermedad también a nivel mundial que está generándose o que se está viendo con mayor frecuencia
y ahora lo ha detonado como tal la pandemia de COVID-19, ha detonado mayores crisis de depresión. Decía que el efecto de la vitamina D tiene un factor importante en la embarazada con la pérdida gestacional recurrente, la preeclampsia, la diabetes gestacional, el aumento de tasas de cesárea, el parto pretérmino y la depresión posparto. Hoy la depresión es una enfermedad también a nivel mundial que hemos estado o hemos encontrado que está en aumento y que la pandemia ha venido a generar con el confinamiento. Hemos visto que con mayor frecuencia ha aumentado debido a que la gente se encuentra con menos exposición a la luz y con muchas veces la pérdida del trabajo, con enfrentarse a una vida completamente diferente a la que habíamos visto, y aunado a esto, toda la problemática que representa el cambio hormonal en el embarazo, después el nacimiento, pues también hemos visto mayor depresión postparto en este tipo de pacientes. Entonces, a nivel de la programación fetal, sabemos que la deficiencia de vitamina D puede generar raquitismo en la etapa o en la vida postnatal, bajo peso al nacimiento y retraso en el crecimiento intrauterino, y puede tener alguna también repercusión a nivel de la diabetes mellitus tipo 1. El consumo adecuado como tal de la vitamina D y la lactancia nos puede dar una mejora o nos va a dar unos bebés más sanos. No hay pruebas suficientes para el screening como tal, de acuerdo a este paper, en relación a lo que sería la vitamina D, pero hoy por hoy yo creo que ante lo que estamos viviendo debemos de pensar, dependiendo de la paciente que nosotros estamos viendo, si son pacientes que están teniendo una deficiencia de vitamina D, hay que pensar en suplementarlo en este tipo de pacientes. Vitamina E, que también es un antioxidante, que lo podemos encontrar en este tipo de productos, en este tipo de alimentos, puede tener su déficit, un bajo peso al nacer, puede generarse diabetes gestacional y también puede relacionarse con aborto. Mioinositol, que creo que ha venido también a revolucionar muchas cosas y que ha tenido un factor que también es del grupo de las vitaminas B, o de la familia de vitamina B, ha generado o sabemos que es un sensibilizador de insulina, sobre todo en pacientes con síndrome ovario poliquístico. Hoy sabemos que el síndrome ovario poliquístico representa 1 de cada 10 mujeres a nivel mundial con problemas de anovulación, o es la causa más común de anovulación, y sabemos que mejora la calidad ovular y los resultados en técnicas de reproducción asistida. El rol funcional en la gametogénesis y el desarrollo embrionario es importante, y también se ha visto que tiene un factor importante junto con el ácido fólico en el cierre del tubo neural. Se ha demostrado que en mujeres con antecedentes de defecto de tubo neural tiene mayor beneficio el darles, por ejemplo, ácido fólico 4 miligramos más 1 gramo de mioinositol, con lo cual les ayuda a este proceso. La prevención, además, de diabetes gestacional, en una publicación en Cochrane de la suplementación preconcepcional de 2 a 4 gramos al día, disminuye la incidencia hasta en el 50%. El calcio, bueno, también sabemos que ayuda a reducir la mitad del riesgo de preeclampsia en poblaciones de riesgo, sobre todo que tengan déficit, y bueno, pues sabemos que reduce el riesgo de incidencia de bajo peso al nacimiento y las caries dentales en la infancia. Zinc, que también es un oligoelemento, tiene función antioxidante antioxidante e inmune, es esencial también para el crecimiento del embrión, tiene una asociación a su déficit con defectos del paladar, defectos cardíacos, esqueléticos y urológicos. El yodo, que también sabemos que es muy grave en el proceso de la deficiencia de yodo, sobre todo a nivel neonatal. Sabemos que su déficit es importante porque la causa es prevenible de alteraciones del desarrollo. Sabemos que el desarrollo, el neurodesarrollo tiene una relación importante con el yodo, y que su déficit puede generar, obviamente, un problema grave en este bebé. Esencial también en el desarrollo de hormonas tiroideas. Sabemos que las hormonas tiroideas tienen un factor importante y que se modifican durante el proceso del embarazo. Sabemos que sobre todo una de las maneras para disminuir, o que se ha hecho por los diferentes gobiernos para disminuir, sobre todo en zonas endémicas de bocio, lo que se ha hecho el proceso de la sal yodada, que esto nos ha permitido
que se pueda obtener una buena cantidad de yodo y que sea una menor cantidad de déficit de yodo. Obviamente durante el embarazo, bueno, pues sabemos que aumenta el requerimiento de las hormonas tiroideas, que puede llegar hasta ser hasta el 50%, y esto, bueno, pues nos da un factor que además va a tener una mayor filtración glomerular, y pues nos da obviamente que si tenemos un adecuado proceso de las hormonas tiroideas, pues no debemos de tener ningún problema. Sin embargo, si tenemos un déficit severo, bueno, pues aumenta la mortalidad perinatal e infantil, tenemos abortos u óbitos, bocio materno-fetal, hipotiroidismo neonatal, retraso en el crecimiento intrauterino y cretinismo. Prácticamente ya para terminar, sabemos que también ha estado muy de moda la utilización de los ácidos grasos omegas. Estos son importantes también en el neurodesarrollo y sobre todo DHA y EPA, que son los más comunes o los que prácticamente son ácidos grasos, que a diferencia como se creía hace 20 o 30 años que los ácidos grasos podían ser perjudiciales, estos ácidos grasos son ácidos grasos que permiten el desarrollo como tal embrionario. Y es muy importante considerar que tiene una relación trascendente en el neurodesarrollo de esos bebés, el sistema del control de atención, el sistema de memoria, a nivel del sistema del lenguaje, el sistema del ordenamiento espacial, del ordenamiento secuencial, del orden motor, el sistema del orden social y del pensamiento de alto nivel. Fíjense la trascendencia de que las mamás embarazadas puedan darle esa opción a estos bebés suplementándolos adecuadamente durante el proceso del embarazo para que su infancia sea adecuada. Niveles bajos de omega 3 se asocian a depresión posparto, a depresión materna posparto. Es importante que si nosotros suplementamos el omega, mejora el neurodesarrollo fetal, la agudeza visual a corto y a largo plazo, mejora además el sistema inmunológico fetal y aumenta el peso al nacimiento y disminuye el riesgo de parto preterno. Efectos secundarios, bueno, pues tenemos alteraciones gastrointestinales al momento de suplementarlo, aliento y mal sabor, porque una de las quejas es que sabe a pescado, que sabe a salmón esto. Prácticamente, bueno, pues podemos ver que lo ideal es la suplementación de cada una de estas, de estas sustancias o de estos oligoelementos y vitaminas que nos permiten llegar a tener una adecuada suplementación en la embarazada y que le pueda ofrecer al final a este bebé un adecuado crecimiento o un adecuado desarrollo. Estas son las diferentes recomendaciones, pero al final, como objetivo final, sabemos que tenemos que ese bebé por el cual a lo mejor las parejas están soñando, el objetivo final por el cual acuden con nosotros es que puedan tener un bebé o una bebé sana en casa. Al final, esto es por lo cual van a acudir con nosotros, pero sobre todo que nosotros podamos educar a nuestros pacientes para que ese bebé sano en casa se pueda mantener durante muchos años y podamos tener al final de esto una vida adulta más sana y que esto repercuta en la salud pública, en la salud a nivel tanto de Latinoamérica como a nivel mundial. Yo creo que es importante no bajar la guardia, seguir trabajando con esto y recordar que la prevención es lo más importante donde nosotros podemos tener un cambio realmente como países, como estados y que nos va a dar la pauta pues para tener personas más sanas en nuestros países. Quiero felicitar nuevamente a su país por este esfuerzo que están haciendo de crecer juntos. Yo creo que es un granito de arena muy importante que verán ya recompensado en algunos años en su país. Muchas gracias, doctora Xochitl, por la invitación. Extenderle el agradecimiento a la primera dama por parte de la licenciada Gamero por la invitación que me hicieron, y estas son mis redes sociales si alguien quiere estar en contacto conmigo, Twitter, Facebook, Instagram. Ya saben que actualmente ahora las redes sociales nos permiten estar en conjunto, y la verdad es que en cuanto la pandemia nos permita, ya la doctora Xochitl me dijo que me iba a invitar y estaré encantado de conocer su país. Es un gusto haber estado con ustedes. Será un gusto tenerte aquí.
De verdad, muchas gracias por esta ponencia tan interesante y tan llena de conocimiento. Tiene saludos y felicitaciones de bastantes lugares del país. Te saludan del Hospital San Rafael, que es muy cercano a la capital, y a la vez hacen una pregunta. ¿Qué estrategias o políticas existen en México para asegurar la disponibilidad o acceso de micronutrientes en mujeres embarazadas? Fíjate que nosotros en nuestro país lo que estamos haciendo pues es tratar de, como les decía, desde un inicio tratar de educar a nuestras pacientes en el proceso de que lo tienen que tomar, porque esa es la primera situación, que tienen que estar conscientes de que lo tienen que estar tomando, porque muchas veces se imaginan que como no tienen a lo mejor un bajo peso o como se sienten que están a veces con sobrepeso, las pacientes dicen yo necesito las vitaminas. Entonces lo primero que hacemos es tratar de concientizar desde la parte de lo que sería la primera línea en atención a salud, donde tratamos de concientizar. Segundo, bueno, pues toda la salud pública o todo lo que es la medicina pública trata de que en el momento de que las pacientes están acudiendo y que desean planear sus embarazos, pues darles el ácido fólico en esos hospitales, prescribírselos y tratar de prescribir los multivitamínicos. Obviamente, muchas veces es muy difícil, sobre todo, llegar a zonas marginadas y tratar de cambiar a veces ese proceso de que zonas que están muy alejadas que a lo mejor es difícil el acceso, de cambiarles sus creencias y a veces cuesta trabajo. Es una lucha constante, pero tratamos que por medio de la parte pública tratar de concientizar y tratar pues, de ofrecerles este tipo de multivitamínicos. Interesante. Hay alguna pregunta aquí sobre que relaciona un poco los malestares gastrointestinales del inicio del embarazo y la recomendación a qué edad gestacional se recomienda iniciar el hierro en torno a esto, ya desde el punto de vista epigenético. Fíjate que yo creo que, como les decía, no, el Colegio Americano no lo recomienda de golpe. Lo que nosotros hacemos, a menos que, como les decía, si es un lugar que es una zona endémica de anemia o que realmente estamos viendo que la paciente viene con datos que son para anemia, bueno, pues se debe iniciar en el momento que nosotros lo estamos viendo o en el momento que lo detectamos. Yo creo que hoy por hoy la medicina individualizada debe de tener un factor importante, donde nosotros al momento de darnos cuenta que la paciente tiene anemia, pues hay que suplementar, si es por deficiencia de hierro, hay que suplementarlo en el momento que nos damos cuenta, no hay que esperar al segundo o al tercer trimestre, hay que ver en qué momento, si nosotros hacemos los seguimientos adecuados, que creo que el control prenatal es sumamente importante estarlo llevando y hacerle hincapié a nuestras pacientes que tienen que acudir, creo que ahí es donde nos podemos dar cuenta y donde podemos prevenir de manera lo más temprano posible este tipo de complicaciones. Gracias, Jorge. Preguntan también qué se debe recomendar a los padres para transformar la epigenética de los hijos, sobre todo cuando padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o hipotiroidismo. Perdón, Xochitl, no, se me cortó un poco la pregunta, a ver si me la puedes repetir. Dice, ¿qué se debe recomendar a los padres para transformar la epigenética de los hijos, sobre todo cuando padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o hipotiroidismo? Bueno, yo creo que lo más importante que debemos de recomendar es primero saber que si saben que tienen una enfermedad crónica, hacerse conscientes de esto, porque nosotros de repente decimos, bueno, la salud es un derecho, sí, es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, pero también es una obligación. Muchas veces caemos en el paternalismo de que pensar que la gente que está enferma se puede victimizar y decir, es que si no me lo dan, yo no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que debemos concientizar que también es una obligación del y de la paciente el saber que si tiene una enfermedad crónica deben de estar lo más controlados posibles para que puedan tener un embarazo. Obviamente sabemos que una mujer que tiene una enfermedad crónica degenerativa y que se quiere embarazar
va a entrar con un riesgo mucho más alto. Esto no quiere decir que no se pueda embarazar, pero Claro. debe de ser consciente que esto está pasando y que lo ideal es que esté controlada y que además esté acudiendo a sus controles prenatales de una manera más frecuente, porque ahí es donde nosotros podemos detectar qué es lo que puede pasar o qué pudiera ser adverso para este bebé o esta bebé que está en gestación o que está en formación, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante nuevamente hablar de la educación del proceso hacia esa persona que está enferma y que sabemos que gente con diabetes, con hipertensión, que están bien controladas, prácticamente pueden vivir una vida normal. Sí, gracias. Hay otras preguntas aquí, hay bastantes preguntas. Mira, aquí hay una interesante que dice, ¿qué factores ambientales pueden modificar el estado epigenético e influir en la actividad de los genes aparte del tabaco y el alcohol? Yo creo que de los factores ambientales tenemos lo que conocemos como los disruptores endocrinológicos, ¿no? Desde la exposición a insecticidas, desde lo que comemos, desde que todo ese tipo de situaciones que nos estamos exponiendo muchas veces relacionadas hasta productos que estamos utilizando, sobre todo de repente hasta productos milagros que existen, que pueden tener relación. A veces nos estamos... yo creo que así como en el país de ustedes hay productos milagros que no sabes ni siquiera qué tienen, pero como la gente dice que es natural, lo utilizan. Y esto puede tener alguna situación donde endocrinológicamente puede afectar este proceso. ¿Qué se puede cambiar? Bueno, pues obviamente hay que hacer mucho hincapié que las pacientes no se deben de automedicar, que yo creo que también es un factor muy importante, que nosotros también tenemos ese gran problema en nuestro país, la exposición a tóxicos que ya mencionaba, no nada más tabaco, no nada más alcohol, las drogas ilícitas que actualmente también están muy de moda y que realmente también tienen una trascendencia en el proceso de lo que pudiera llevar a tener a largo plazo a estas pacientes. Y bueno, pues también el factor de la obesidad, el factor del proceso de no hacer ejercicio. Yo creo que todo esto tiene un factor importante. Ya vieron que hasta el sueño influye en el proceso de lo que puede provocarle a ese bebé. Entonces, yo creo que es un factor, no nada más es uno, o sea, hay que verlo todo alrededor y tratar de tener, pues, pues lo más sano posible, tratar de planear. Pero yo creo que la planeación será lo más importante, hacer hincapié que la gente planee sus embarazos. Sí, eso es un punto de discusión, creo, muy importante y un llamado a cumplirlo para que la planeación sea una prevención a la vez. Hay saludos del primer nivel de atención de salud del país, de las unidades de salud comunitaria que están distantes a San Salvador, o sea, que están escuchando de la República bastante gente. También hay saludos de la hermana República de Honduras para ti, felicitándote por esta conferencia. Muchas Y gracias. pregunta a una colega de aquí del instituto, ¿en su experiencia la contaminación por ruido o calor está afectando a los bebés? Fíjate que yo aquí en la parte de la experiencia del ruido y del calor no podría decirte, yo no he leído algo así muy específico. Esta revisión que de antemano agradezco a la doctora Fernanda Pérez Gómez, que es una de mis asociadas, que me ayudó a hacer, estuvimos revisando, desde que tú me invitaste a la conferencia, estuvimos revisando, yo no encontré algo que tenga una situación en relación a calor o a ruido, que tenga una evidencia fuerte, pero híjole, muchas cosas pueden afectar, yo creo, ¿no? Pero esto yo no tengo experiencia para decirles qué calor o qué ruido pudiera afectar en esto. Sí, hay también comentarios de neonatólogos, una excelente conferencia, dice, un punto muy importante, el de los micronutrientes en el embarazo y en la primera infancia. Esta es la lucha que hemos tenido como neonatólogos en el país por dar micronutrientes, vitaminas, minerales a nuestros prematuros, desnutrición extrauterina después de las 2 semanas de vida y alta deberían recibirla, pero nos encontramos con ese gran muro, dice. Genial hacer medicina individualizada. También hay preguntas por Facebook y saludos. Preguntan, ¿qué mecanismo tiene el ácido fólico para la prevención de la preeclampsia? Fíjate que se ha encontrado en
en el proceso de como cuestión estadística. No bien el que te lo pueda decir cuál sería el mecanismo, pues, es un poco también como el tema de la vitamina C, o sea, que se dan algunas, Sí, tiene que ver con las cuestiones proinflamatorias, pero hoy por hoy todavía no se conoce a ciencia cierta qué es lo que pudiera qué es lo que pudiera llevar a esto. sí. Hay otra pregunta también aquí que dice, ¿se han realizado estudios de cómo la dieta de nuestros países puede influir afectando la salud de las madres y los niños? Hay un estudio, no lo alcancé a poner, hay un estudio muy interesante que se realizó en algunos países de Latinoamérica, donde sí se ve que que la dieta, sobre todo, yo creo que la dieta actualmente se ha globalizado, o sea, en un mundo globalizado se ha, diríamos, americanizado mucho, así lo decimos nosotros, pues, coloquialmente, y se ha utilizado mucho ya la dieta de donde existe mucho, tal vez, nosotros lo llamamos acá alimento chatarra, donde lo que aporta como nutrición no es la adecuada y eso es lo que nos genera que tengamos tanto déficit de este tipo de procesos. Hoy por hoy se sabe, por ejemplo, que en México hasta el 70% de las mujeres cuando entran al embarazo podrían llegar a tener deficiencia de ácido fólico. Entonces, por eso es que es tan trascendente este proceso y que, bueno, de alguna manera yo creo que sí es muy importante esto. Creo que sería muy prudente seguir trabajando en esto. Y ya que estamos trabajando en esto, pues correr estudios individuales en países como el de ustedes y, bueno, a ti, Xochitl, Sí, que te encanta la investigación. Creo que se podría correr algo muy interesante y que se podría tener algún dato importante, sobre todo para las encuestas nacionales de salud que al final nos dan la pauta, nos dan la radiografía de qué pasa en nuestros países, ¿no? creo que es una muy buena idea y una muy buena propuesta. Alguien pregunta aquí, una especialista en ginecología y obstetricia, si el déficit de vitamina D se asocia a depresión postparto, ¿considera pertinente la prescripción en su postparto y qué dosis? Fíjate que normalmente la vitamina D, hay que recordar que la vitamina D es una vitamina liposoluble, con lo cual no se puede dar a diestra y a siniestra porque puede haber intoxicación Yes. también por vitamina D. Mi recomendación es que son pacientes que se puede testar la vitamina D y si se encuentra baja, nosotros lo que estamos haciendo es darles 4,000 unidades diarias, de 4,000 a 5,000, dependiendo de la presentación que se Sí, es lo tenga. recomendable. Lo damos al día y lo estamos suplementando. Por ejemplo, yo me dedico mucho a tema de reproducción asistida y una de las situaciones que hemos estado viendo actualmente, por ahí estoy corriendo un estudio de relación de la antimuleriana con la vitamina D. Nos estamos dando cuenta que pacientes jóvenes que están teniendo disminución de la antimuleriana también están teniendo deficiencia de vitamina D. Entonces vamos a ver Claro. que existe una relación importante ahí y obviamente lo que estamos haciendo es suplementarles a esa vitamina D porque hay que recordar que no es tan rápida o sea, a pesar de que yo les dé, en un mes no lo voy a recuperar. Entonces, yo creo que es un largo plazo y muchas veces a este tipo de pacientes, si están deficientes, pues prácticamente las llevamos todo el embarazo y se las suplementamos durante la lactancia, que también nos ayuda. Y pues darles también la situación de decirles que se asolien un poquito también nos puede ayudar bastante. Muy bien. Aquí hay una pregunta que viene al caso y que creo que debemos discutir porque eh, en el contexto general, la OMS en su sitio web dice que no recomienda a las embarazadas que tomen micronutrientes múltiples para mejorar los resultados maternos y perinatales. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Se me cortó el final, Xochitl, perdóname, a ver si me lo puedes repetir. Que la OMS recomienda que no se prescriban micronutrientes o suplementos con micronutrientes para mejorar los resultados maternos y perinatales. ¿Qué opinas tú sobre eso? Fíjate que, bueno, ahí les puse yo lo que había de los micronutrientes al final, hay que recordar que son las vitaminas. Entonces, yo creo que las vitaminas se tienen que suplementar. Ya ahí les hacía como un camino
un camino de cuáles sí y cuáles no, o sea, pero yo creo que no podemos faltar de ácido fólico, yo creo que no podemos faltar de las vitaminas, sobre todo el complejo B, los omegas, que son sumamente importantes, y Absolutamente. la vitamina D, que si tenemos una deficiencia, pues tenemos que darla, si el hierro tenemos una deficiencia, tenemos que darlo, entonces probablemente a lo que se refiere ahí es que hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud pues rige muchos procesos, ¿no? Y yo creo que volvemos al punto de individualizar nuestra medicina, porque al final no es lo mismo un país industrializado donde a lo mejor el proceso de comunidades marginadas son mucho más bajo que lo que podemos tener nosotros en Latinoamérica, y que de alguna manera también los estados de desnutrición que podemos enfrentar son completamente diferentes. Entonces yo creo que es muy importante el poder individualizar y saber qué es lo que estamos enfrentando en nuestra salud pública como país, y a partir de ahí hacerlo. Yo creo que sí se debe suplementar esos Yo, oligoelementos que acabo de mencionar, y los que dijimos que se tenían que testar, pues los tenemos que ver si vitamina D, si el hierro, vitamina A, que también lo mencionábamos, si es una zona donde pudiera haber deficiencia, pues son oligoelementos que se tienen que suplementar si logramos demostrar que que hay una deficiencia, ¿no? completamente de acuerdo contigo. Creo que este tipo de recomendaciones tienden a tener ese mal que generalizan las realidades de países que a veces no se parecen mucho a los nuestros, que tienen otras condiciones en las cuales hay un marcado déficit de algunos de estos micronutrientes y una dificultad en el acceso a los servicios de salud. Definitivamente creo que la suplementación de micronutrientes ha llegado para quedarse por todo lo que hemos estado viendo con evidencia científica que tú nos has mostrado, y considerar la asociación entre estos estímulos ambientales que ocurren durante el desarrollo embrionario y fetal y la salud adulta, que ha pasado a ser una fuente de explicación de una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, como ya todos lo sabemos, que son la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, pero ¿por qué no decirlo? La consecuente incidencia más aumentada de dificultades en el desarrollo neuromotor de los niños, déficits importantes como el déficit de atención e incluso algunos trastornos psiquiátricos asociados ya a la hipoperfusión placentaria por otras causas. De modo que la conferencia ha sido sumamente interesante para todos aquí, y creo que aunque hay evidencia científica limitada hoy por hoy, debido a que se trata de un grupo vulnerable, el hablar de mujeres embarazadas y niños, tenemos la obligación moral y ética de hacer estudios que evidencien la relación que hay entre todos estos factores y una mala epigenética y unos malos resultados neonatales. Te agradezco muchísimo esta intervención tan interesante esta tarde y la asistencia de todos nuestros colegas y miembros de los equipos de salud, no solo de El Salvador, sino ya ves, de Honduras también. Y espero que tus alumnos se hayan conectado también y podamos invitarlos de forma frecuente a que asistan a estas conferencias que se están dando los días miércoles. Mañana tenemos un interesante día. Hay un webinario de toda la mañana sobre la situación de la pandemia con la Universidad de Pavia y todo Lombardía. Vamos a tocar temas interesantes para El Salvador, pero para el mundo, acerca de la pandemia COVID-19. Vamos a hablar de los pacientes subcríticos, de los pacientes críticos, de los pacientes pediátricos, y vamos a hablar de la estrategia de vacunación de Lombardía. Así que están todos invitados. Te agradezco inmensamente, querido amigo, y estamos siempre comunicados y pronto te espero aquí en El Salvador. Un fuerte abrazo y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde México. Saludos y abrazos.